Ahora sí, Jeremías 3:15, amén. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento, amén. Esa es la versión, nueva traducción viviente. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que los pastores, y también la palabra de Dios lo dice, que Dios instituyó a algunos pastores, maestros, apóstoles, evangelistas y profetas, amén. Entonces, ¿quién pone al pastor? Dios. Hace un tiempo coincidí con algunos familiares y al platicar con ellos me decían, no, yo voy a una iglesia ya cristiana. Y al preguntar, y lo que siempre hace uno como pastor, me decía que ahí no había ningún pastor. Y yo le decía, entonces, ¿cómo dirige la iglesia? No, pues entre todos. Imagínense. Pero la palabra de Dios, quiero mostrarle que bíblicamente Dios está diciendo algo. En Jeremías, en el capítulo 3, en el contexto del capítulo, Dios le está hablando y exhortando al pueblo de Israel porque es un pueblo rebelde. Aquí no hay rebeldes, ex rebeldes. Ay, gracias a Dios que usted nació santo. Ex rebeldes, amén. Pero en esto que Dios les va a hablar, de que se enderecen sus pasos, de que Dios va a hablar de la restitución, de la restauración, Dios les da un regalo, porque ante siempre cualquier exhortación también Dios da una palabra de edificación y de consuelo, amén. ¿Y qué quiere decir? Que Dios les dice, y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. No estoy hablando, aquí quiero aclarar algo, no estoy hablando de los pastores que se autonombran, de los pastores que surgen de una división de una iglesia. Yo no hablo de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, amén. Entonces, un pastor que surge por una división de la iglesia no lo llamó Dios, se llamó él solo. Desafortunadamente, como estos personajes se autonombran pastores, la iglesia de Cristo está siendo difamada, está siendo criticada por los malos testimonios de aquellos que se autonombran pastores o se autollaman como pastor. Jamás Dios va a destruir o atacar su propia iglesia para sacar un ministerio. Él no tiene esa necesidad. El pastor tiene que ser llamado por Dios, amén. Y dice aquí algo hermoso: les voy a dar un pastor conforme a mi propio corazón. Aquí hay una ventaja, y espero escuchar un gloria a Dios, y se los aviso antes, no solo tienen pastor, tienen pastora. Ah, caray, yo pensé que me ibas a decir gloria a Dios, Raimundo. ¿Por qué? Porque no todas las iglesias quiere decir que la esposa del pastor es pastora. Este es un llamado personal. ¿Sí queda claro eso? Usted no debe de criticar a una esposa de un pastor si la pastora no predica, no discipula, no ora, no hace todo lo que hace un pastor, porque no todas las mujeres tienen el llamado, aunque sean las esposas del pastor. Y entonces, porque a mí me han preguntado, ¿qué función tiene la esposa del pastor? Ser la esposa del pastor y punto. Apoyarlo. El ministerio no se impone o no se da por herencia tampoco. El ministerio pastoral proviene del corazón de Dios. Por eso es que hay tanto desorden, tantas heridas, tantos malos testimonios, porque la gente no alcanza a entender que el que llama es Dios. Y la mayoría de pastores va a usted a escuchar esta frase: yo ni quería ser pastor. Yo sé, y en su caso del pastor Alejandro dice: yo nada más quería tocar el teclado. Amén.
pero Dios lo llamó. Amén. A nadie le da gusto que Dios haya llamado al pastor Alejandro. ¿Qué significa ser un pastor? Ser un pastor significa servir a los demás. Sí. Un pastor espera ver crecer y mejorar cada día a uno de los congregantes, a cada congregante. Anhela que cada congregante, gracias, denle un aplauso fuerte a Dios, porque en esta iglesia sí dan agua, no como en la obra de teatro. ¿Qué es lo? Porque muchos creen que un pastor es el que truena los dedos. No. Sí tiene una posición de autoridad, claro que sí, porque tiene que haber un orden, pero ser un pastor es ser un servidor, el que sirve a los demás, el que desea ver crecer y madurar a cada uno de los congregantes. Amén. Y usted va a notar eso, hermano, porque cuando nadie cree en usted más que Dios, el pastor, Dios, si es conforme a su corazón, Dios va a creer en usted a través del pastor. Muchas veces lo hemos vivido, y voy a hablar de alguien que tal vez no vea este video, pero hubo una familia donde el hermano estaba loco y la hermana doblemente loca. Y en algún momento todos nos dijeron: pastores, ya déjenlos, no entienden. Y ahora, gracias a Dios, son pastores en Estados Unidos. Yo les decía, de verdad se los he dicho, ustedes me forjaron. Pero Dios es bueno, amén. Ahora, si Dios nos ha dado, ¿cuántos creen? A ver, quiero que preguntarles primero, ¿cuántos creen que han recibido esta promesa de Dios? Un pastor conforme al corazón de Dios. Levante su mano. ¿Quién dice: yo creo que mi pastor es conforme al corazón de Dios? Nada más dos, los de la casa les... Amén. ¿Por qué? Porque ya lo veíamos ahorita en obra de teatro, qué difícil es estar en la posición del otro. Amén. Siempre los hijos desean tener mejores padres, pero ellos no desean ser mejores hijos. ¿Sí o no? El pastor debe ser como un padre, o los pastores tienen que ser como unos padres espirituales. Y le voy a decir, la mayoría de los congregantes, o vamos a decirlo así, ovejas, para que me pueda entender, porque estamos en el término de pastor, el que pastorea, el que cuida, el que protege. Muchos quieren mejores pastores, ¿sí o no? Pero no quieren ser ellos mejores hijos, mejores ovejas, mejor iglesia. Qué difícil es esto. Hay algunos enemigos que van a destruir la honra a la familia pastoral. ¿Y por qué hablo de la familia pastoral y no solo de los pastores, hermano? Porque para empezar, corazones sanos de los pastores significa familia sana pastoral. Y familia sana pastoral significa iglesia sana. Algo que aquí se ha dicho mucho y que yo creo que lo repito cada rato, Daniel, César, Raimundo, me van a entender en esto porque lo han escuchado. Abraham, la casa de rescate no es un anexo, es una familia, es una oportunidad que se les da y que creemos que Dios puede hacer lo que hizo en nosotros. El pastor lo ha dicho: si Dios pudo conmigo y pudo levantarme y regalarme una familia, lo puede hacer con ustedes y también con la iglesia. Amén. Entonces, ¿cuáles son estos enemigos? Diga conmigo: el menosprecio. Diga conmigo: el menosprecio. Todavía no come, ¿verdad? Dígalo fuerte: menosprecio. Amén. El menosprecio, mis amados hermanos, significa darle a una persona menor valor. Y la mayoría creemos que no menospreciamos,
en general, pero a veces menospreciamos hasta Dios. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que el menosprecio es algo que está trabajando mucho en las iglesias. Quiero decirle con mucha tristeza y dolor en mi corazón que el índice de suicidios en los pastores ha aumentado de una manera sorprendente. Apenas nos llegaba una noticia de un pastor de una iglesia como de 2,000, 3,000 personas que se acaba de suicidar. Estando en el éxito de la iglesia, se terminó suicidando. También se dice que también los pastores en Estados Unidos están cerrando iglesias. Y yo quise investigar esto y ciertamente le preguntaba a mis hermanos y me decían, es verdad, pastor, hay muchas iglesias cerradas, muchas. Qué triste es ver esto. Sería mejor que se cierren los lugares donde hay destrucción de las personas y no donde la persona está siendo construida. Amén. Entonces, hermano, el menosprecio, mire, le voy a decir algo, si el pastor está muy joven, ¿qué dice la gente? Porque nosotros lo vivimos. Nosotros fuimos llamados a ser pastores muy jóvenes. Y decía la gente, está re joven, ¿qué me va a enseñar? Y si el pastor es muy viejo, ya está viejo, ¿ya para qué? Si el pastor no se viste muy simple, mira, ni cuida su persona. Pero si el pastor trae traje, se cree mucho. Si el pastor no tiene, hermanos, perdón, si el pastor tiene una camioneta del año, yo pensé que alguien iba a decir amén. Yo, Señor, lo digo. Si el pastor tiene una camioneta del año, ¿sabe qué? ¿Qué va a decir ¿Qué va a decir la iglesia? Ahí están mis diezmos y mis ofrendas. Se roba los diezmos. Pero si el pastor no tiene más que sus dos patitas, le falta fe, ¿no? Que es hijo del rey. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Nunca se puede complacer. Si el pastor habla fuerte, ay, no, es que el pastor regaña mucho. Si el pastor habla más tranquilo, es que al pastor le falta autoridad. Y yo podría seguirle diciendo todo lo que se dice. Eso es menosprecio. Tener en menos valor lo que Dios nos ha dado. Dios está diciendo, les voy a regalar un pastor conforme a mi corazón. Yo voy a tratar, mira, esas palabras se oyen bien bonitas y bien sencillas. No es así. Porque para que un pastor sea conforme al corazón de Dios, Dios va a tener que destruirlo, lo va a tener que derrotar para formarlo conforme a su voluntad. Y no toda la gente está dispuesta a pagar ese precio. Tenemos que tener cuidado con el menosprecio. También otro enemigo que va a destruir son las quejas, las críticas y los juicios. ¿Qué haces tú más? ¿Quejarte o decir cumplidos? ¿Qué hacemos? Ay, qué bueno que el pastor se queda aquí a cuidarnos, dicen los de la casa. Ay, ¿por qué el pastor no se va? Todo el tiempo nos está vigilando. Hermanos, ¿qué sale más de nuestra boca con esta boquita tan hermosa con la que alabamos a Dios? ¿Quejas, críticas, juicios o cumplidos? ¿Bendición o maldición? Y no voy a entrar tanto, porque no hay tanto tiempo, porque es un programa un poco largo. Pero otro enemigo es la rebeldía. La rebeldía es, pues aunque me digan que me pare, por dentro estoy sentado.
De eso no hay. Me encanta este silencio, hermanos. La desobediencia. ¿Sabe usted que la obediencia retardada es igual a desobediencia? ¿O no lo sabía? Si no lo sabía, hoy se lo estoy diciendo. La obediencia que usted le dicen, oye hermano, tiene que hacer esto, y usted lo hace mañana o pasado mañana, es igual a desobediencia. ¿Y cómo se puede edificar, hermanos, la vida de la familia pastoral? Ustedes tienen que aceptar y valorar la guianza que Dios está poniendo en el pastor. Hay gente que llega, pastor, Dios me dio esta visión. ¿Y sabe algo? Cuando la visión no está encajando con la visión que Dios ha dado, muchas veces no se tiene o se rechaza, vamos a decirlo así, o no se puede tomar, porque tan solo quiero decirle algo, la visión que hay en esta iglesia, la visión que ustedes dicen es del pastor, esta visión proviene del corazón de Dios. No cualquiera, y yo se lo voy a decir, creo que lo he dicho en algunas otras veces, yo no quería aceptar la casa de rescate. Después de que lo intentamos una vez y no nos fue bien, porque esa gente que en ese tiempo teníamos era la gente más rebelde que había podido tener. Yo ya no quería volver a abrir una casa de rescate en mi vida. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Mi visión no era la casa de rescate, hablando humanamente, pero esta visión proviene del corazón de Dios. Y cuando tú aceptas el llamado, aceptas derrotarte ante Dios. Una manera de edificar. ¿Cuántos quieren edificar la vida de la familia pastoral? A ver, levante su mano y diga, yo quiero edificar la vida de la familia pastoral. Amén. Es aceptar y valorar su guianza. ¿Cuántas veces el pastor te ha dicho algo y dices, no, creo que se equivocó? Creo que le trae contra mí. Creo que me lo dije porque le dijo fulanita. Hermano, si usted no confía y no valora, usted no obedece. Y usted, en lugar de volverse ayuda al pastor, se va a volver una carga. Tenemos que honrar y no ignorar el sentido de negación. Este es un tema muy importante. Honrar y no ignorar el sentido de negación. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces el pastor se va a negar para beneficiar a otros. Amén. Y esto es complicado, porque a veces el pastor va a querer descansar y va a tener que asistir al llamado. A veces el pastor usted no lo va a ver, pero lo que más he podido yo ver es que a veces tiene que privar a su familia de un tiempo de estar con él, porque tiene que estar en ayuno y oración, derramando las lágrimas y diciendo, Señor, te pido por aquellos que se han alejado, te pido por el corazón endurecido de este hermano. Y empieza a orar. Si tú no tienes conscientemente todo lo que se sacrifica, porque hemos escuchado de todos, hermano. En ocasión le decían al pastor, yo quisiera ser usted. Ay, pastorcito, le decían. ¿Quién como usted que ni hace nada? Era una iglesia más pequeña. Y el pastor le dijo, mañana te espero porque tengo que ir a visitar a algunos hermanos. Y lo llevó. Y al otro día le habla el pastor al hermano, hermano, también hoy vamos a ir a visitar a unos hermanos, lo espero. Y este hombre le contestó, pastor, yo no vuelvo a ir, yo hasta quedé rosado de tanto caminar. Porque a veces se ignora la negación que hay. Usted tiene que aprender a servir para apoyar y dar descanso. Dije, usted tiene que aprender a servir para apoyar y dar descanso. Amén.
el pastor necesita descansar, necesita retroalimentarse integralmente, porque si no, por eso hay pastores cansados. Le digo que le he repetido mucho esto, que cuando un apóstol nos conoció, que estábamos preparándonos, porque Dios nos ha llamado también a prepararnos, y el pastor le dice, no, pues ellos son pastores, y nos voltea a ver y dice, ah, y todavía sonríen. ¿Por qué, hermano? En una ocasión también conocí a un pastor que todo el tiempo estaba así, como usted ahorita, como si está oliendo algo feo, los pies del otro, no sé qué olerá. Estaba así todo el tiempo. Y ya saben cómo es su pastora, medio chistosa. Y me acerco y le digo, pastor. Y luego veníamos de una cena romántica de pastores, en una limusina. Muy bonito ese ministerio que ya no está ahorita, pero que apoyó a su tiempo a muchos pastores. Y le dije, oiga, pastor, ¿usted está contento? Y agarró y me dijo, sí. Y le dije, pues dígaselo a su cara. Entonces su esposa le dio un codazo, ya ves, te estoy diciendo. Y le cambió el rostro, y mire lo que él me dijo. Perdóneme, pastora, lo que pasa es que yo siento que tengo que estar así para que nadie se me acerque. Él era un empresario. Y como era pastor y era empresario, la iglesia había pensado que la obligación del pastor era mantenerlos o prestarle el dinero cada vez que ellos necesitaban. Y lo habían estafado muchas veces, le habían robado, le habían secuestrado 2 veces a sus hijos. Había pasado por mucho, me empezó a contar toda su historia. Y cuando nos sentamos con ellos a platicar, él en su intención no de frustrar, no de maldad, porque yo no pude percibir una maldad, sino del dolor de su corazón, y nos vio más jóvenes, nos empezó a decir, no, ustedes no sirvan, no le entreguen a la iglesia su tiempo así de esta manera, y nos empezó a dar unos consejos tratando de ayudarnos, pero era todo el dolor que él traía en su corazón. Entonces, hermanos, y desafortunadamente este pastor ya murió, pero así estaba su corazón, demasiado herido. ¿Y cómo cree que estaba la iglesia? Yo no sé, pero nosotros, dicen que el pastor huele a ovejas. ¿Amén? ¿Qué significa? Que el pastor tiene que estar entre las ovejas, o al menos nosotros lo hemos entendido así. ¿Por qué cree que cada vez que hay un evento, una junta, vénganse, hermanos? Y ustedes se van a dar cuenta que su pastor siempre anda con gente a su lado. Muy difícilmente lo va a encontrar solo. Y yo un tiempo me pregunté, ¿por qué, Señor? ¿Por qué casi nadie jala a su gente? Y entendí que el corazón pastoral está muy herido. Pero Elías tenía un Eliseo que seguía sus pies. Amén. Entonces, también, hermanos, tenemos ustedes, más bien ustedes, tienen que amar a los pastores y a la familia pastoral para que sean más sensibles ante sus necesidades. Necesidad siempre hay. Van cambiando, pero siempre hay. Amén. Y ustedes tienen que cubrir esa necesidad. Así, si ustedes anhelan tener un buen pastor, ustedes tienen que ser buenos hijos. Dije, si ustedes quieren tener un buen pastor, tienen que ser buenos hijos. Amén. Yo recuerdo, hermano, que algo que nos sustentó, y sí lo he dicho varias veces, fue en el tiempo en que no queríamos obedecer a Dios, porque Dios ya nos estaba haciendo un llamado de tiempo completo y entramos en una crisis económica de deuda, de muchas cosas, y cada vez aumentaba, y Dios llamándonos, ya dejen todo. Y yo dije, no, si así trabajando estamos endeudados, y había una crisis muy fuerte en nuestra economía. Y yo recuerdo que en eso llegó mi hermano Richard y mi hermana Cris, y me pidieron que los discipulara. Y yo iba, creo que cada jueves, hermana, a su casa a discipularles.
Yo no le decía, ¿verdad? Pero no sé, Dios les mostró, ellos vieron la necesidad que había en ese momento, y cada vez que yo iba a darle ese discipulado a mis hermanos, yo salía con toppers de comida para mis hijos. Y mis hijos, llegaba yo al puesto y ellos brincaban de alegría. Y cada semana, cuando yo me iba a ir al discipulado, ellos me decían: mamá, hoy es jueves. Eso edificó no solo mi corazón, sino el de mis hijos. Eso me dio fuerzas. Cuando se levantó una difamación muy fuerte en nuestro llamado y sobre todo al pastor, recuerdo bien las palabras de mi hermano Richard. Aunque no tenemos muchos de conocerlos, sabemos quiénes son. Cuenten con nosotros. ¿Cómo cree que se sentía a veces mi corazón sirviendo a Dios? Y lo voy a confesar, diciéndole a Dios: oro, ayuno, te sirvo, trato de obedecerte, cumplo en estudiar, todo lo que me pides, ayudar a la gente, te lo estoy dando. Y lo único que le puedo dar de comer a mis hijos diario es arroz con plátano. Ahora ya no quieren arroz con plátano. ¿Por qué, Señor? Y muchos de ustedes no alcanzan a entender que a veces ustedes se vuelven una respuesta de Dios. Porque así como Dios da pastores conforme a su corazón, Dios también da hijos conforme a su corazón. Y esto es una familia, no una congregación, no una religión, donde nadie se conoce, donde nadie tiene edificación unos con otros. Dice la palabra de Dios: y todo lo tenían en común. Y si yo, ¿por qué me quedó tan grabado eso? Eso que mi hermana Cristina y mi hermano Richard nos ofrecían cada semana, y ojalá lo vuelvan a hacer, para que yo no cocine. Porque ustedes no saben el brillo en los ojos de mis hijos cada vez que abría el topper y decía: ¡eh! Josué gritaba y decía: son pechugas empanizadas, mamá. Hermanos, el propósito de Dios es la edificación de la iglesia, el amor, el cuidado. No quiero decir que no va a haber errores. Como pastores no somos perfectos, somos humanos. Ustedes no son perfectos, son humanos. El pastor me ha herido, ustedes también. Pero yo decido perdonar, porque algo que tengo claro es que la iglesia es lo que Dios más ama. Entonces, no menosprecies la autoridad espiritual. Dile a tu hermano que está al lado: no menosprecies la autoridad espiritual. Amén. La autoridad no es perfecta, pero tiene un llamado. El menosprecio puede matar el propósito de Dios. Amén. Tengamos cuidado con el menosprecio, porque puede matar el propósito de Dios. Dile a tu hermano que está al lado: ¿cuánto cuidas el instrumento de Dios? Voltea a verlo. Dile: ¿cuánto cuidas el instrumento de Dios? Ah, es el pastor. Ese pastor es el instrumento de Dios. ¿Qué harías que Dios llegue y te dé algo y te diga: ¿me lo cuidas? ¿Lo cuidaría? ¿Lo ha cuidado? ¿Lo ha cuidado? Para que el pastor, cuando el pastor se convierte en una paternidad, un padre espiritual. ¿Por qué se representa como un padre espiritual? Los que fueron al congreso ya lo saben, pero quiero darle en resumen. Cuando el pastor se convierte en un padre espiritual, el padre te va a dar identidad, te provee y te protege. Te va a llevar a tu propósito. Amén. Hablaba yo con los pastores Ríos, y en esas pláticas que luego tenemos: pastora, vamos a abrir un comedor para gente que tenga necesidad, para los inmigrantes. Vamos a abrir una casa de rescate. Estamos viendo en el gobierno que a lo mejor nos pueden ayudar. Y empezó a decirme todo y dije: esto está en todo el ADN de nosotros. ¿Por qué? Porque la paternidad te da identidad. Porque la paternidad te provee y te protege.
Si el pastor es así muy, ni me toquen, ¿cómo cree que van a ser los hijos? Iguales. Entonces, la paternidad te va a llevar a tu propósito. Amén. La iglesia necesita 3 cosas para crecer: presencia de Dios, administración y liderazgo. ¿Sí se necesita la administración? Claro que sí, tampoco la podemos hacer menos, pero tiene que haber liderazgo y presencia de Dios. ¿Y quién cree que es el encargado de cuidar la presencia de Dios en este lugar? Los pastores. Amén. Quiero ir cerrando. Cuando Dios le dice a Elías, le dice a Elías, ve y una viuda la viuda de Sarepta te va a dar de comer. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, para los que no saben, Elías llega en un tiempo de crisis donde no hay lluvia, donde hay una hambre tremenda, y Elías representaba la voz de Dios. Y entonces la viuda, hermanos, se encuentra con Elías y Elías le dice, oye, hazme una torta cocida y me das de comer. Y ella le responde, híjole, perdóneme, pero tengo poquita harina, poquita aceite. De hecho, la iba a hacer ahorita con mi hijo, lo íbamos a comer y nos íbamos a dejar morir porque ya no tengo nada. ¿Y qué dice Elías? Dámelo a mí. ¿Qué pasaría que llegue el pastor y usted tiene la hamburguesa que tanto ha esperado durante 5 años, por fin se la pudo comprar, y llega el pastor y le dice, dame tu hamburguesa? ¿Se la daría? Ya los vi con cara de interrogación. Aquí se dice primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? Mire cómo los hijos exigen a los padres ser buenos padres, y tú me abandonaste y tú me hiciste. Pero ahora ellos no quieren ser buenos hijos. Juzgan algo que ellos están haciendo. Y entonces Elías le dice, no, mire Elías encajoso para algunos, dame de comer a mí primero y ya después ustedes. ¿Qué hace esta viuda? Y luego viuda, que no tenía quien la sustentaba, ¿qué hace? Le da primero a él. Y la palabra de Dios dice que la harina y el aceite nunca escaseó en su hogar. Denle un aplauso fuerte a Cristo, amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede multiplicar lo que a usted le parece poco, Dios lo puede multiplicar. Amén. A veces Dios te va a pedir dar, o la mayoría de veces Dios te pide dar antes de recibir, para que tú muestres tu confianza en Él. Amén. Si pones a Dios en primer lugar, Él hará el resto. Mire, hay otra viuda. Esto se lo voy a dar nada más como una historia. Hay otra viuda en la Biblia que aparece igual con un profeta y le dice, oye, mi esposo se murió y me dejó endeudadísima. Y ahora los acreedores van a venir por mis hijos y los van a hacer sus esclavos. Ayúdame, profeta. No viene en la Biblia, no está comprobado, pero los teólogos suponen que este hombre era aquel que escondió a los 100 profetas de Jezabel. De acuerdo a los datos que hay, se cree que este hombre que muere y que deja endeudada a su familia por haber cuidado a los profetas de Dios, porque los esconde en una cueva y él sustenta el alimento de 100, no de uno, de 100. Les da alimento y alimento y alimento y queda endeudado. Y muere y le deja la deuda a la esposa y a los hijos y van a convertir a los hijos en esclavos. Y llega la voz de Dios, llega el profeta y ella le comenta, oye, mi esposo murió y me dejó toda endeudada. Y él le dice, consíguete vasijas. ¿Qué tienes? Nada más tengo poquita aceite, consíguete vasijas. Todas las que puedas. Pero al punto que quiero llegar es que Dios multiplica el aceite y ella tiene para vender. ¿Qué quiero llegar con esto? En apariencia, la mala decisión del esposo que dejó endeudada a la viuda por darle el primer lugar al sustento, a la voz de Dios. Dios promete algo. Si tú lo pones en primer lugar,
Si tú lo honras, Él te honrará. Nadie se llevó por esclavos a sus hijos y no solo pagó su deuda, tuvo para vivir los días que le quedaban de vida. Porque así es. Hay gente que no es cristiana y dice, es que pastores, el dinero, piden el diezmo, piden la ofrenda, puro dinero. Esto va para dos personas ignorantes. Número uno, los pastores que sí quieren hacer negocio, porque no digo que no los haya, los pseudo pastores, los que se autonombran y hacen el negocio un evangelio. A eso yo les digo, quien tiene por negocio el evangelio, tiene por recompensa el infierno. Y número dos, no sé por qué la gente tiene esta mentalidad. Si un pastor es un servidor de la iglesia, si un pastor es el que va a acompañarte, aunque no sea personalmente, pero sí espiritualmente de rodillas por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa, para que Dios lo levante, ¿por qué crees que él no es digno de ser honrado? ¿Por qué si vas con un doctor y le pagas, sí o no, un especialista cobra barato? Un especialista cobra caro. ¿Y si sabía usted que Estados Unidos ha declarado el ser pastor como una profesión de las más difíciles? En Estados Unidos, un pastor certificado por por los estudios, allá ellos tienen autorización legal de casar a dos personas. Nuestro pastor Larios tiene autorización de casar a las personas, porque Estados Unidos reconoce y honra la profesión de los pastores. ¿Por qué? Porque un pastor nunca deja de estudiar en toda su vida. Cuando un pastor deja de estudiar, murió. Muere espiritualmente. ¿Qué profesión hay que tú puedas estudiar toda tu vida? La mayoría tú terminas tu carrera y la ejerces. Si quieres ser mejor, pues sigues estudiando y estudiando. Pero la profesión pastoral sí te exige que tú te prepares toda la vida. Por eso el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 5:17 le dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué significa esta palabra doble honor? La honra de respeto y valoración y la honra económica. Después abajo usted va a leer que dice, y no pongas bozal al buey que trilla. Vea todo el contexto del capítulo. Entonces, pero si el pastor es bendecido, imagínense que Dios mande puro empresario a este lugar y que empiezan a dar buenos diezmos y que de esos diezmos el pastor por fin a sus casi 40 y tantos años, no voy a decir cuántos, se compre su casa. No, pues sí, ya tenía que robar. ¿Por qué yo pregunto? ¿Por qué tú sí eres digno de tener una casa y el pastor no? ¿Por qué? Pastor, me voy de vacaciones. Qué bueno, hermano. ¿Sabe algo? Que Dios trabajó con nosotros. Decía mi esposo, yo no sé qué me está pasando en esos momentos difíciles. Decía, yo le pido a Dios en ese tiempo que me dé un trabajo y no me lo da. Y viene un hermano, pastor, ora por mí para que me dé un trabajo. Sí. Y el hermano le hablaba el otro día, pastor, conseguí un trabajo y un buen trabajo. Gracias por su oración. Y solo se quedó en gracias. Hay gente que el pastor ha levantado y no, pastor, cuando yo tenga, yo voy a regalarle un teclado. Le han prometido como 5 o 6 teclados. Que tenemos fe que va a llegar el uno y bueno, en el que él quiere, en el rojo de 100 y tantos mil pesos. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué a veces creemos que alguien que es doctor o psicólogo, ¿sí sabía que un psicólogo cobra por cada sesión? Nada más, ¿por qué? Porque te escuche. Hay algunos que dicen, hoy no va a hablar, hoy no voy a hablar, no le voy a decir nada, solo lo escucho. 1 hora, 200 pesos, 500. Si es del DIF, más barato. Y cuando el pastor lo escucha a usted, ¿cuánto le cobra? No, pues es que él quiso servirle a Dios, ¿para qué dice que sí? Por eso el apóstol Pablo está diciendo, tengan por doble honra. Y luego 1 Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y si usted es un conocedor de la palabra, usted va a ver un momento en que se va a dar cuenta que el apóstol Pablo le reclama a la iglesia que lo han abandonado. Y en todo esto, hermanos, yo quiero decirle que ser pastor no es fácil, pero es un privilegio. Que sabemos que Dios nos llamó, sí, pero yo no quiero que esto se convierta en una religión. Yo quiero que esto realmente sea una familia conforme al corazón de Dios. La iglesia no es la estructura, eso se llama templo. La iglesia somos nosotros. Y tenemos que ser una iglesia que se comporte y que viva dignamente como Dios quiere. Amén. Si quiere un mejor pastor, ¿cuántos quieren que su pastor y su pastora sean mejor? Bueno, que sea peor. ¿Cuántos quieren que su pastor y su pastora sea mejor? Levante su mano. ¿O les da igual? Me da igual, ¿qué me importa su vida? Pues yo les voy a decir algo. Sean mejores hijos. Sean mejores hijos. ¿Quieres que tus padres sean mejores? Sé mejor hijo. Y quiero quitarle solo ya por último una frase coloquial. Pastor, es que yo no le digo nada porque de por sí ya lo veo cargado. Tú nos cargas más cuando no te alejas de nosotros y no te acercas. Tampoco digo no dejen dormir al pastor, pero ya el pastor dirá, ahí está el hermano Jaime, está el hermano Oscar, está el hermano Rowan, platiquen con ellos. Amén.